¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos en este nuevo episodio de Abogarrock, hoy día 14 de octubre. Y es un episodio especial para mí y para todo el equipo de Abogarrock. Hoy día cumplimos 6 años al aire, 6 años mezclando derecho, comunicación y rock. Y música en general, con un propósito. Cumplimos hoy día 261 capítulos, casi 300 invitados, más de 6.000 reproducciones en Spotify, un canal de YouTube que comenzó este año. Pero más que nada, público, personas que de repente me encuentro y dicen, hoy aprendí esto, o qué interesante esto. Y eso yo creo que es el objetivo. Nosotros, así como nos sabemos cuidar en salud, ¿cierto? Si nos duele la cabeza, tomamos un paracetamol, un peretanil toma mi abuelita, y reposos. Es súper bueno saber, ¿cierto?, cuándo se vulneran los derechos, lograr identificar cuándo esto está ocurriendo y tener el poder, ¿cierto?, acceder a la información jurídica para tener el poder de evitar, de prevenir, ¿cierto?, y de actuar con autonomía y sin miedo. Eso es lo que hemos hecho o tratado de hacer estos 6 años con Abogarrock. Así que doy las gracias a la radio que me abrió las puertas desde un principio, a los auditores y a todos estos muchos invitados que han pasado y que hacen el programa. Porque el desafío no soy yo, abogada hablando en fácil de derecho, sino es lograr que los académicos, autoridades y muchos expertos logren hacerlo, chasconearse aquí. Así que gracias y demos inicio a este nuevo capítulo de Abogarrock. Pero hoy día no vamos a hablar de cumpleaños. No hay chispop ni gorritos. Lo siento mucho, el invitado venía ilusionado. Para celebrar esto sí, teníamos acá un invitado que fue precisamente el primero del primer capítulo hace 6 años, cuando estaba en otra radio y iba en las mañanas, iba al mediodía. Él fue el primer invitado y hoy venimos a hablar de un tema que ha estado en las noticias, pero es muy relevante que tengamos esta conversación para aclararlo. Él es el juez titular del Tribunal de Juicio Oral y Penal de Cañete, Rodrigo González Fuentes Rubilar. Bienvenido, Rodrigo, señor juez, Karen. Magistrado a Abogarrock. ¿Cuántas pandemias pasaron? ¿Cuántas pandemias, estallidos? De todo. De todo. Muchas cosas han pasado. Somos otros. Y también Exacto. un poquito de arrugas. Ay, estuve viendo las imágenes del primer... No capítulo. Suya, magistrado, es mía. Soy otra. Yo dije, después de verlo, de comparar, dije, nos vamos al Botox. Pero hoy día vamos a hablar, ¿cierto? Un tema que ha estado en las noticias producto de controversia, ¿cierto? Y por lo tanto, creo que es necesario aclarar lo que es la idea de Abogarrock, ¿cierto? Tomar estos temas que de repente se toman a la ligera muchas veces en las noticias, en matinales, o a veces se discuten y generan confusión, y la idea es aclararlos. Y simplificarlo. La libertad condicional. Todo esto está dentro del contexto, ¿cierto?, de que hace algunos días, ¿cierto?, se liberó, ¿cierto?, se aplicó la libertad condicional para Mauricio Ortega, condenado por la brutal agresión contra Nabila Rifo. Y esto desata polémica tanto en las autoridades como en la opinión pública. Exacto. Entonces, quiero que hablemos primero que el marco legal. ¿Qué es lo que es la libertad condicional? Porque hay confusión, ¿cierto? Yo siempre digo, hay confusión con la libertad condicional y con la prisión preventiva. Son dos cosas totalmente diferentes. Claro. Pero me refiero que hay confusión porque se cree que la prisión preventiva es una condena anticipada. Y en la libertad condicional creen que es como que se le perdonó todo. Está libre de toda culpa. Exacto, como que lo hubieran perdonado. Exacto. Entonces, aclaremos el concepto. No, la libertad condicional es un beneficio. Ya hay que señalar que existe en nuestro país ya desde 1925. Es una de las instituciones más antiguas que hay. De hecho, está regulado en el decreto ley 321, y si uno se va al texto original, incluso uno puede ver casi errores al momento de escribirlo, porque dice, por ejemplo, ley con i latina, porque está escrito obviamente en el castellano de la época, lo cual quiere decir que siempre ha existido en nuestro país la libertad condicional. Y de hecho se ha ido poniendo cada vez más estricta, justamente porque la delincuencia o el fenómeno de la delincuencia ha ido cambiando.
¿Ya? Hoy en día acceder a este beneficio es mucho más difícil de lo que era, por ejemplo, hace 10 años. ¿Ya? Los requisitos son cada vez mayores, existe restricción respecto de ciertos delitos, los tiempos también para cumplir la pena privado de libertad y luego acceder a este beneficio también son mayores. Por lo tanto, las posibilidades actuales de acceder a un beneficio de la libertad condicional son mucho más restringidas de lo que era antiguamente. Ya, eso es importante, no es algo tan sencillo ni tan simple. Lo que pasa es que pareciera ser que es muy simple, obviamente por el fenómeno que se da a través de las redes sociales y obviamente los medios de información por casos particulares. Claro. Pero en términos generales no es así. No tenemos la totalidad del universo, nosotros nos están diciendo de 1000 se liberaron 2, sino que vemos el caso público. Bueno, y en ese contexto, ¿cierto?, de los requisitos, ¿qué fundamentos, cuáles requisitos tienen hoy la libertad condicional en nuestro sistema? A ver, hay un requisito básico que es, bueno, el primero de ellos, que tiene que ser una persona que haya sido condenado en primer lugar a una pena superior a 1 año de privación de libertad. Luego de ello, es necesario que la persona, también en términos generales, haya cumplido la mitad de la pena. Por ejemplo, una persona que fue condenada a 5 años tiene que estar por lo menos 2 años y medio privado de libertad y luego de ahí recién puede optar. ¿Ya? El tiempo es importante. Ahora, los delitos más graves tienen otras reglas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, las personas condenadas a presidio perpetuo calificado solamente pueden pedir la libertad condicional a los 40 años. Y por eso existe siempre el error en la opinión pública cuando condenan a alguien a presidio perpetuo calificado de decir, esa persona va a quedar libre a los 40. Claro. Pero eso no es efectivo. De que da la sensación de que no, es que no existe el presidio perpetuo, el presidio son 40 años. es de por vida. Claro. Solamente que esa persona a los 40 años recién puede optar por el beneficio. Pero puede que no lo consiga. Pero puede que no se lo den. ¿Ya? Probablemente no se lo den. ¿Ya? Claro. Las personas a presidio perpetuo simple recién pueden pedir a los 20 años. Y delitos graves como el femicidio, el parricidio, las violaciones, tienen que estar 2/3 de la pena privados de libertad. Para recién optar. Ya, perfecto. Otro de los temas que se discuten. Ese es el requisito de tiempo. De tiempo. Pero también hay otros requisitos. Perfecto. Ya. El otro requisito es que tengan una conducta intachable y para eso tienen que tener el informe de gendarmería que establezca que en los últimos 4 bimestres, o sea, 8 meses hacia atrás, hayan tenido su conducta como muy buena. Y eso que dentro del recinto carcelario le llaman hacer conducta, o sea, tener buena conducta dentro. Hacer mérito. Hacer mérito. O sea, en el fondo, este informe, ¿y eso en qué se ve en la práctica? ¿En qué se Normalmente concreta? que no tengan anotaciones, por ejemplo, respecto a transgresiones al reglamento penitenciario. Que no peleen. Que no se le encuentren cosas, que tengan buen comportamiento. Que no tengan celulares en general. escondidos ni nada de esas cosas. Y el otro requisito, que también es importante, es que exista un informe psicosocial que establezca las posibilidades de reinserción de esa persona en la sociedad. Ese es el tercer requisito para poder acceder. O sea, esas tres grandes condiciones son las que en definitiva analizan las comisiones para poder determinar si procede o no la libertad condicional. Y que son copulativas, por lo tanto tienen que estar presentes en las tres positivas. Y respecto de eso mismo, estos informes, ¿cierto?, de gendarmería o estos otros antecedentes técnicos, en el fondo este psicológico, ¿qué rol cumplen? O sea, ¿qué importancia o qué relevancia tienen en esto? O sea, ¿tienen más peso que...? Porque el tema del tiempo, eso es objetivo. ¿Cierto? El tiempo se cumplió o no se cumplió. Exacto. Pero los otros dos informes, que es el de buena conducta o el psicológico... El de conducta también es relativamente objetivo porque viene anotado simplemente que dice muy buena conducta. Entonces, si se cumplen, ya está, paso al filtro. ¿Hay parámetros? O sea, me refiero, hay como una especie, yo digo, como una pauta de evaluación. Es que las comisiones no ven eso. Las comisiones solamente ven el resultado muy bueno. Ya es como la libreta de notas de los colegios. Sí, MB, insuficiente, Exacto. Ya. Lo que sí se analiza, digamos, que tiene, digamos, un nivel más de subjetividad, obviamente es el informe psicosocial, ¿ya? Y ese es un informe que es bastante completo, al menos por lo menos acá en Concepción, que está elaborado por una dupla psicosocial, o sea, que tiene que estar expertos tanto un psicólogo como un asistente social, en el cual evalúa los riesgos de esa persona de quedar en libertad, evalúa cómo los beneficios que tiene esa persona, por ejemplo, dentro del sistema carcelario, la conducta de esa persona dentro del sistema carcelario, las posibilidades de reinsertarse en la sociedad, de encontrar trabajo afuera, las redes de apoyo, por ejemplo, que tiene afuera, si todavía tiene conexión criminógena en el mundo externo, etcétera. O sea, es bastante completo. Sí.
Ya, entonces, y esos son los informes, ¿cierto? ¿Tienen relevancia? ¿Tienen más peso uno que otro? O sea, la ley de hecho dice que es un antecedente calificado para poder ponderar al momento de la determinación de la libertad condicional. O sea, es el gran insumo con el que cuenta la comisión para poder determinar si procede o no la misma. Ya. ¿Y los derechos de las víctimas, magistrados, se ponderan en esta decisión, en estas resoluciones? Hasta hace poco la víctima no tenía relevancia al momento de decidir. Sin embargo, ya hace algunos años se reformó de hecho el Código Procesal Penal y se reformó también el Decreto Ley 321 en el sentido de darle más realce a la víctima con el objeto de que pueda dar su opinión al momento de analizarse la situación particular de una persona que está solicitando la libertad condicional. Y es por eso que Gendarmería, cada vez que aparece una persona postulando, debe informar al tribunal de ejecución, que en Chile no existe el tribunal de ejecución propiamente tal, pero los tribunales de garantía hacen esa función. Ajá. Y el tribunal de garantía lo que hace es notificar a las víctimas, para que las víctimas por escrito puedan manifestarse, así lo estiman conveniente, lo que ellos estimen necesario. ¿Ya? Porque podría perfectamente una víctima decir que está a favor de la libertad condicional. ¿Ya? O que no tiene problema. O que no tiene problema con que se le otorgue. Pero si tan obviamente no quiere que se le otorgue por las razones que estime conveniente, razones lógicas obviamente, puede manifestarlo por escrito. E incluso más puede pedir presentarse y pedir audiencia ante la comisión. Perfecto. ¿Ya? Lo puede hacer ella o a través de una tercera persona. Lo puede hacer también de un abogado o incluso una persona que no sea abogado, alguien que la represente en la audiencia o por escrito. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que escuchamos hoy día en las noticias? Se habló, ¿cierto?, de la notificación a Nabila Rifo respecto de la liberación de Mauricio Ortega. Respecto de esto, ya sabemos, ¿cierto?, que lo que dice la ley, los requisitos, ¿cierto? Pero ¿existen criterios uniformes en tribunales o depende de la interpretación de cada uno? ¿O hay algo que uno diga, oye, en realidad esto se hace así, se ha hecho? Bueno, como todo lo legal, hay que siempre tener claro que la ley solamente nos da un marco dentro del cual podemos movernos, ¿cierto? Pero obviamente aterrizar la ley a los casos que son tan particulares, obviamente da cierto margen de discreción. Y esos márgenes hacen que los jueces tengamos ciertos criterios ya relativamente afianzados, obviamente por la experiencia, qué sé yo, y por los conocimientos. Y eso hace que en definitiva muchas veces tengamos opiniones distintas respecto de una misma situación. Claro. ¿Ya? Pero lo que hay que dejar en claro es que siempre estamos dentro del marco que nos da la ley. Tú no te puedes salir de lo que te señala la ley, ¿ya? Porque si no obviamente estaría frente a una actuación ilegal. Ahora, ¿cómo se corrige eso? Bueno, con la multiplicidad de jueces o de intervinientes dentro de un caso. Por eso las comisiones están compuestas de 5 personas, ¿ya? Donde hay un presidente que es un ministro de la Corte, más 4 jueces. Y cada uno de ellos vota y su voto tiene el mismo valor. Por lo tanto, siempre las decisiones son por mayoría. ¿Ya? Entonces ahí en el fondo tenemos variedad. Por regla general son por unanimidad. O sea, por regla general todos están de acuerdo. Pero pueden haber casos muy particulares en los cuales hay que optar, por ejemplo, 4-1 o 3-2. Ya. O sea, en el fondo se trata de mantener un poco la objetividad de la decisión. Y hablando de objetividad, en casos como esto, también recordamos el caso del agresor, del autor, ¿cierto?, del homicidio de Ámbar, que ocurrió una situación parecida, que era el homicida del tambor, se le había llamado, que también ocurrió una situación así, él fue liberado. Estos casos en que son mediáticos, ¿cierto?, ¿Qué tan difícil es mantener la objetividad o en realidad no importa la presión y redes sociales? Porque desde afuera, ¿cierto? Desde el público, alguien puede decir, no, es que veo los comentarios, las redes sociales, y uno cree como público, ¿cierto?, simple, de que eso es una gran presión o que lo están viendo, pero tal vez no. Bueno, en términos generales, obviamente, los jueces no pueden estar presionados por las redes, sino no podríamos ejercer nuestra función, ¿ya? O sea, obviamente uno tiene que mantenerse al margen lo que más pueda. Obviamente no es 100% efectivo, pero el punto es siempre mantenerse dentro de lo que la ley te permite, ¿ya? Ahora, también hay que tener claro que cada decisión que se emite respecto de las libertades condicionales, al igual que las resoluciones, obviamente tiene que ser fundadas. Entonces es el fundamento, el argumento lo que da el juez, lo que en definitiva te valida a ti en tu decisión. Si ese argumento está ajustado a la ley, obviamente eso está correcto legalmente. Por Alguien podrá no estar de acuerdo tal vez, pero es algo que es legal. Exacto. O sea, en materia judicial nunca van a estar todos totalmente de acuerdo. O sea, cuando se somete la decisión de un caso concreto a la justicia,
siempre va a haber alguien que pierda. Claro. ¿Ya? Siempre va a haber alguien que no tenga la razón. Ujú. O sea, nunca va a dejar el juez completamente de acuerdo a todo. La obligación, obviamente, del juez es emitir su decisión de conformidad a la ley y argumentar y decir por qué razón esa es la decisión que está dando. Ya, Ya. perfecto. Decisiones, nos queda, decisiones difíciles son Exacto. ¿cierto? Las que tienen que tomar. Y a propósito de decisiones difíciles, vamos a ir a escuchar música, vamos a ir a escuchar rock. Y una canción que habla precisamente de lecciones, de errores, de consecuencias, perfecta para acompañar este bloque donde hablamos de eso, de decisiones difíciles, buenas o malas, no sabemos, ¿cierto? Depende del lado que estemos. Nos quedamos con The Strokes, Bad Decisions, aquí en Aboga Rock. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. The Strokes sonaba aquí en Aboga Rock. Si usted quiere volver a escuchar este programa, este capítulo y todos los otros 260 capítulos, puede hacerlo a través de Spotify. Busque Aboga Rock en Spotify o radioudec.cl. También ahí están todos los episodios. Y ahí se escuchan con música. Ese es un detalle. El otro día me dijeron, no, es que yo los escucho de la Radio UDEC. Es un detalle. Porque Spotify, tú sabes que el copyright No lo permite. no lo permite. Y además, si quiere ver al invitado, quiere decir, oye, esa voz que tiene el magistrado, quiero ver al magistrado. ¿Cómo será? A lo mejor ¿Cómo no, será? no coincide con No su coincide. Claro, por ejemplo, el canal de YouTube. Busque a Aboga Rock y ahí están todos los episodios de este año. Hagan clic a la campanita, como dicen los youtubers. Hagan clic a la campanita y suscríbete. Ah, no conocía ese Sí, es que es mi nuevo, Estoy me medio costó, atrasado. mira, me costó un semestre entero saber cómo se decía. Porque yo decía, haga like, dele clic, no entendía. Ya. Hágale clic a la campanita y suscríbase al canal de YouTube. Y más información en www.abogarrock.cl, que ahora vamos a empezar con una serie de columnas de opinión en la página. Ah, Puede participar bien. magistrado también. Me parece bien. Seguimos hablando de la libertad condicional. Ya nos puso un poco en contexto en el primer bloque de qué se trata. Es un beneficio con requisitos, ¿cierto? Pero es una decisión difícil. Ahora hablando del caso, ¿cierto?, de Mauricio Ortega, que nos trae ¿cierto?, a colación este tema. Hay varias cosas que se han dicho y quiero que las aclaremos hoy día a la luz de las normas, ¿cierto?, y a la luz de cómo deben ser las cosas. Se habló de un informe negativo, yo estaba leyendo, y claro, se habla de que psicológicamente habían... Hay frases, ¿ah? Yo primero pregunta cómo se filtran estas cosas. ¿Estos informes son privados o son públicos? Porque en el fondo acá nos estamos enterando de ciertas frases. No está publicado el informe completo, sino que ciertas frases que hablan de ciertos rasgos psicológicos que aparentemente tendría cierto Mauricio Ortega. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cierto? Hay un recurso de amparo. Hablemos primero del informe. De qué pasa, ¿cierto?, que si es desfavorable en algún aspecto, porque esto era psicosocial, por lo tanto tiene Exacto. dos aspectos técnicos. A ver, los informes yo entiendo que son privados porque se analizan por la comisión. De hecho, cuando se solicitan audiencias por parte de los abogados o de las víctimas, se estudia el informe previo. Hay audiencia, o sea, los abogados... Pueden pedir audiencia para que se analicen en particular ciertos casos y, de hecho, otorgar nuevos antecedentes. Ya. Los informes debiesen ser privados, por lo tanto, si en alguna manera se filtra, eso ya obviamente ya no es correcto. Ya. Ahora, no sé, yo desconozco qué es lo que se filtra, si el texto íntegro, porque una cosa es que se puedan leer ciertas partes y uno no sabe obviamente en qué contexto están obviamente establecidas dichas frases. Lo que sí se establece que, por lo que yo he logrado saber, es que el informe señala que el riesgo de reincidencia es bajo. Sí, de hecho, voy a citar, magistrado, porque estoy leyendo de Tele 13, ¿ya? Que habla de esto, por un lado, estos rasgos psicopáticos o narcisistas, pero a la vez señala que lo califica con una conducta intachable dentro del penal y le otorga un puntaje de bajo compromiso delictual 69,2. Entonces también no está el informe completo, pero hay frases. Claro. Ahora, ese índice obviamente es mucho más favorable de lo que tiene la gran mayoría de las personas que postula a la libertad condicional. Y eso obviamente debe haber sido un factor que tuvo en mente la comisión al momento de decidir. Me interesó eso de que los abogados pueden ellos aportar más antecedentes, tanto abogados de, Exacto. en este caso, la persona que estaba condenada, como de la víctima.
Sí. Siempre que haya sido notificada, como comentábamos. Las víctimas, por regla general, es muy raro que no sean notificadas. Ya ese sistema hoy en día, como de la manera que funciona, debiesen ser notificadas. ¿Ya? Por ley están obligadas a hacerlo. Obviamente, las personas que están postulando también, ya existen abogados para ellos, los abogados de la Defensoría Penitenciaria, o ellos pueden contar obviamente con abogados particulares que los defiendan o que puedan manifestar sus intereses ante la comisión. Ya. En este caso, pueden pedir audiencias para ello. Y en este caso la víctima, entiendo que se notificó al abogado que tenía en ese minuto. Eso igual hay que explicarlo. Puede ser. Entiendo que es la abogada institucional en este tipo de causas, que normalmente es Cernamec quien representa a las víctimas. Y si se encuentra notificada, ese sistema establece que está notificada normalmente por correo electrónico. La notificación es válida. Ya si no se ejercieron los derechos, o sea, internamente ellos deberán ver qué es lo que no funcionó. Eso, mire, es súper importante explicárselo a la gente, porque cuando uno representa, de hecho, a mí me pasa que de repente me llegan todavía cosas de la práctica. Exacto. Ya, de la práctica. Entonces, correos, porque uno cuando representa a alguien, queda muchas veces el correo electrónico incorporado, y el correo electrónico queda incorporado para notificación. Específicamente, de hecho, uno lo entrega y solicita la notificación a través del correo electrónico. Y después pasa el tiempo, por ejemplo, en mi caso yo dejé de representar a las personas hace muchos años ya, en la práctica, pero siguen de repente llegando notificaciones, que puede ser el caso acá igual, o sea, en un minuto, hace varios años ya, ¿cierto? La representaron, después llega al correo electrónico y puede no enterarse la víctima, o sea, puede ocurrir eso. Pero en ese caso que dices tú, probablemente ya otro abogado tenía la causa, ¿no? Claro, o sea, lo óptimo, el deber ser, saquen y pongan a la otra persona, claro, pero probablemente haya duplicidad. Claro, pero lo importante es que la persona no quede desprotegida. Exacto. Pero pudiera ocurrir que hay una descoordinación y no se entera también. Pudiera pasar. Bueno, pero ahí el tribunal no tiene la responsabilidad. Ya, eso. Si el último correo que tiene de la víctima respecto de la querellante institucional o la persona que la representó es el que está ahí fijado en el tribunal y notifica ese, con eso ya está cumpliendo la obligación. Es válido. Claro. Es válido, ya. Eso es súper importante también dejarlo claro, porque muchas veces por eso se hablan estas cosas así al pasar. Con lo mismo, hoy día apareció en varios... Además que creo que esta era la segunda vez que postulaba. Sí. Entiendo, ¿no? Había postulado anteriormente, antes, por lo tanto ya la institución debía haber tenido conocimiento que la persona debía haber postulado. Además que ellos debiesen tener, en este caso el Cernamec, debiese tener la información de a partir de cuándo podía postular por el cumplimiento del plazo. Claro. Entonces también uno debiese como exigir un poco más de proactividad, obviamente, dado el rol que cumple de protección de los derechos de las mujeres. Claro, es lo esperable. Otra noticia que aparece hoy dentro de este mismo caso es que la Corte de Apelaciones de Aysén declaró admisible un recurso de amparo presentado por Cernamec. Y ahí necesito que, por favor, magistrado, le aclare a nuestros auditores qué es un recurso de amparo y qué raro que se presenten en... Sí. A ver, los recursos de amparo existen en nuestro país, en la Constitución, el artículo 21, para las personas que crean que están amenazados o respecto de quienes está siendo violada su libertad personal. ¿Ya? Normalmente quienes en materia de libertad condicional, quienes solicitan o quienes interponen los recursos de amparo son las personas que postulan el beneficio de la libertad condicional, pero la comisión no se los concede. ¿Ya? No. Entonces ahí obviamente hay una nueva revisión de los antecedentes en la Corte de Apelaciones. Si la Corte de Apelaciones no lo concede, lo apelan ante la Corte Suprema y ahí se determina si procede o no. Que la víctima solicite un recurso de amparo respecto de una solicitud de alguien a quien se le otorgó el beneficio, la verdad es que es bastante extraño. Porque uno puede preguntarse, bueno, ¿dónde está siendo privada de libertad la víctima? Claro, yo no he tenido acceso, lo vi el titular, no he tenido acceso al recurso, pero como para dejar claro, ¿existe algún recurso que pueda presentarse o alguna acción, algo en el cual las víctimas pudieran solicitar que se deje sin efecto una libertad condicional? El decreto ley 321 no establece ningún sistema recursivo. Ya, o sea, a la persona salió libertad condicional. No hay vuelta atrás. No habría algún recurso que proceda respecto a esa decisión, porque también uno tiene que ver cuál es la naturaleza jurídica de esa decisión. Yo no tengo tan claro que no es una resolución propiamente tal como de un tribunal, sino que es una comisión que funciona de manera especial
y no sé si es una decisión administrativa, Claro. pero como- es judicial a la vez, es bastante sui generis. Entonces, Sí. para que proceda algún recurso debiese establecerse de manera particular. Entonces, Claro, esa tendría podría que ser una alguna modificación. de claro, ya, podría ser una... Exacto. Habría que modificar el decreto ley y decir, bueno, procede tal recurso, por ejemplo, respecto de las decisiones adoptadas por la comisión. En principio pareciera ser que no. Ahora, que se haya declarado admisible el recurso no quiere decir que se haya concedido. Eso también Ya, es quiere importante. decir simplemente que se va a someter a tramitación Sí, y igual que es por lo importante. tanto la Corte recién va a conocer y ahí decidirá si procede o no. Porque muchas veces admisible y es Eso como no ya, quiere decir no nada. quiere ya. decir, no O sea, quiere decir nada. Siempre es admisible. Basta. Uno interpone cualquier escrito en un tribunal y siempre la regla general es que sea Aunque esté admisible. muy mal hecho, a menos que esté muy mal A hecho y menos le que esté digan muy venga en mal, forma. claro. Exacto. Ya, pero es admisible. Otra cosa que también yo creo que es importante que aclaremos, esto de libertad condicional. Da la sensación de que las personas que son que se les da, que se les otorga este beneficio, salen de la cárcel y toman un avión y se van quedan libres. al Caribe. No, ¿cuál es, por qué es condicional? ¿Por qué en el fondo, cómo opera esa libertad? Es libertad condicional porque es un beneficio a prueba. La persona queda sometida a prueba. Ya. Durante Sigue el tiempo cumpliendo la que le condena. falta. Claro. Claro. Y solamente que está en el medio libre, Ujú. pero está sujeto a la intervención de una persona que se llama delegado de libertad condicional, ya que es un funcionario de gendarmería y quien establece un plan de intervención y en el cual la persona tiene que ir cumpliendo, ya tiene que ir cumpliendo todas las funciones que se le da. Ya. Tiene entrevistas con ese delegado, normalmente, bueno, ellos establecen la periodicidad, normalmente cada Ya. 2 semanas, Ujú. semanal, dependiendo de las necesidades. Y estas entrevistas, ¿cuál es el objetivo de estas entrevistas? De que se vayan cumpliendo las obligaciones Ah, que se ya. les imponen. ¿Ya? ¿Y es cuáles saber son qué las está pasando obligaciones? Depende, son caso a caso. Por Y ejemplo, como si un una ejemplo, persona, no sé, pues, si no tiene la enseñanza media completa, que se inscriba para terminar el Ya. cuarto medio. o ¿ya? podría ser que vaya a terapia, por ejemplo, Que vaya a pudiera ser. terapia, por ejemplo, si tiene algún problema de consumo problemático de Claro. drogas o O alcohol. un control de impulso y mejor saber que tiene que Exacto. estar bajo terapia. O Ya. si está o si tiene alguna enfermedad, por ejemplo, que necesita ser atendido también, que vaya constantemente al CESFAM, que le corresponde. Perfecto. Muy bien. Que busque trabajo, ya el tema de que logre encontrar algún trabajo. Ujú. Todo ese tipo de cosas son necesarias o lo va estableciendo el plan, ¿ya? Entonces, se le establece la obligación, el sujeto tiene que ir cumpliéndola y obviamente tiene que asistir a las Entrevista. entrevistas. Ya, si esta persona no cumple alguna de estas obligaciones o no asiste, podría Podría quitar el beneficio. quitarle el beneficio. El delegado informa. Ya. Porque eso también es importante. Las comisiones de libertad condicional funcionan 2 veces al año de manera ordinaria. Ya. En abril y ahora en octubre, los 15 Ya. primeros días. Pero durante el año funcionan de manera extraordinaria. Ya. Entonces, cada vez que se informa algún incumplimiento de alguna persona que tiene el beneficio, la comisión tiene que reunirse para analizar el caso y si obviamente si el incumplimiento es grave, implica que se le quita el beneficio y tiene que volver a cumplir la privada de libertad. Ya. Perfecto. O sea, existe la posibilidad. No es, Existe un control. existe un control. Exacto. Ya. Perfecto. Hemos aprendido harto. Vamos a seguir conversando de este tema, pero vamos a volver a la música, magistrado. Esta es una canción de hace muchos años. Antigua, más antigua que este programa. Grabada frente a reclusos. Esa es la gracia. Fue grabada frente a reclusos y es una reflexión cruda sobre el castigo, la culpa y la libertad, que es lo que estamos hablando. Así que es una pausa necesaria para que pensemos, ¿cierto? Y que reflexionen quienes nos están escuchando, cómo la prisión y su salida son mucho más que un trámite judicial. Es mucho más que eso. Nos quedamos con Johnny Cash, Folsom Prison Blues, aquí en Aboga Rock. Del año 1955 era esta canción. Para que vea. Y desde ahí ya venía la reflexión. Seguimos hablando con el magistrado titular del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, Rodrigo González Fuentes, sobre la libertad condicional, los requisitos, ¿cierto? Y los desafíos también que representa. Porque, ¿cierto? En lo que hemos ido conversando, también nos damos cuenta que no es un tema fácil y tal vez, y si bien con los años se ha ido endureciendo en sus requisitos, tal vez podría repensarse en algunos temas, por ejemplo, como los recursos. Esa sería una posibilidad, establecer qué recursos podrían proceder en casos en que
se conceda la libertad condicional y las víctimas estimen que no debe haberse concedido. Ya, esa es una posibilidad, pero para eso se requiere obviamente una reforma legal. ¿Ya? Claro. Porque obviamente si no se concede, existe recurso de amparo respecto del postulante al beneficio. Claro, es al revés. Claro. Ellos podrían sí, presentarlo. para ellos existe, pero al revés no. Ya, claro. Eso sería una posible... Exacto, Porque por eso digo, yéndonos de este caso en particular, que en el fondo nosotros entendemos que mientras esté dentro del marco legal, por mucho de que nos cause, nos provoque algo, que nosotros obviamente existe una empatía con la víctima, y nosotros pensamos en ella y cómo se va a sentir frente a su agresor libre, ya más allá de eso, si está dentro del marco legal está ok, pero en otros casos, por ejemplo el mismo caso de Ámbar, del asesino de Ámbar, ¿cierto? Que él se liberó y volvió a cometer delitos, u otros que nosotros desconocemos. Tal vez sí es necesario, ¿cierto?, revisar el mecanismo, revisar la coordinación tal vez entre tribunales, gendarmería, o quienes evalúan la reinserción. Estos informes no son vinculantes. Siempre se habla de que no son vinculantes, por lo tanto no son vinculantes, pero son un antecedente que se toma en cuenta. Relevante, sí. Ya, y que al final son los únicos antecedentes que tiene la comisión. Exacto. Por lo tanto, no son vinculantes, pero ¿en base a qué van a estar decidiendo? En base a esos. Exacto. Ya, pero cuando se habla mucho de eso, no son vinculantes. Si es que se hicieran vinculantes, ¿habría alguna diferencia? O sea, al final pesarían más sobre la decisión. Sería automático, entonces. Claro. Necesitaríamos de una comisión, bastaría simplemente el informe para determinar si procede. Claro. Hacer check los requisitos. Otra cosa importante, ¿qué rol juega en este caso la formación judicial con perspectiva de género en las decisiones de este tipo? Yo sé que cada vez hay más jueces, ¿cierto?, con perspectiva de género. Es algo que en la academia también está presente, cada vez más en relación a hace años. Pero ¿es importante ese rol en este tipo de decisiones? Como método, claro. Porque la perspectiva de género es una metodología ya de análisis, en este caso judicial, que abarca obviamente todas las etapas de los procesos penales, por ejemplo, en la materia en que yo trabajo, pero no es algo... muchas veces la gente tiende a confundir, que cree que con la perspectiva de género tú puedes suplir, por ejemplo, la carga de la prueba, ¿ya? O que puedas estar en favor de cierta persona, pero sin tener la evidencia respectiva. No. O sea, enfoque de género significa simplemente tener conciencia de que pueden existir, o que existen, más bien dicho, sesgos, y que seas capaz de identificarlo para poder no guiarte por esos sesgos al momento de decidir. ¿Ya? Obviamente, en todos los casos en que tenga relación con violencia de la mujer, uno tiene que estar alerta. Si es que al momento de decidir está basándose en algún sesgo. ¿Ya? Y si tú lo identificas, eliminarlo para poder dar una decisión fundada. Eso, yo diría que hoy en día en el Poder Judicial está existe tanta información, especialización. Hay muchos jueces que han hecho incluso estudios de posgrado sobre el tema. La Academia Judicial obviamente ha ido estableciendo cursos que son obligatorios para los jueces, que ya, yo creo que gran parte ya tiene incorporado el tema del género al momento de decir. Lo que pasa es que uno explícitamente no va por la vida diciendo acabo de decidir con perspectiva de género, porque es un método simplemente. No lo ponen en su LinkedIn. No es el fundamento, claro, no es el fundamento de la decisión, es solamente una forma de cómo decidir. Claro. ¿No? Pero obviamente sí tiene relevancia. Y a propósito, ese es una arista, ¿cierto? Es una herramienta, pero respecto a la especialización, también jugaría un rol importante que hubiera a lo mejor jueces especializados en no sé, en perfiles criminológicos. En perfiles criminales, eso sí, porque es un tema social, sobre todo porque, a ver, los casos que, por ejemplo, de los que se ha hablado ahora, son casos muy particulares. ¿Ya? No es la regla general de las personas que postulan a las libertades condicionales. O sea, la gran mayoría de las personas que postulan obtienen el beneficio y cumplen las reglas, y por lo tanto después recobran la libertad sin ningún problema. Pero obviamente estos casos particulares son los que cobran interés, y la gente tiende a pensar que todo el mundo es así, ya que postula. Claro. Bueno, y ahí yo creo que hacer un paréntesis,
que lo hablamos, ¿cierto? Mientras estaba sonando la canción, la particularidad de este caso, que este caso, ¿cierto? Fue muy bullado y se cree que es más de lo que legalmente se condenó. Exacto. Claro, porque recordemos que, claro, es brutal. Sin duda la agresión fue brutal, pero esto fue hace años y finalmente la condena de esta persona fue por lesiones. Sí, graves, por lesiones graves. Claro, no por homicidio frustrado que Exacto. crea ni por femicidio. Entonces, objetivamente se estaba evaluando y que la persona que postuló era alguien que estaba condenado a 18 años por lesiones graves, violación de morada. Y por lo tanto podía postular a los 9 años. Exacto, por muy brutal que hubieran sido los hechos, que no lo desconocemos, pero en lo objetivo, en lo legal era eso. Exacto. Ya, entonces, como me estaba diciendo que no todos son casos particulares. Son casos muy particulares y bueno, y ahí tiene que ver mucho el tema de la psicológico más que nada. Y obviamente los jueces no estamos preparados para eso. Ya. O sea, el caso de las perfilaciones criminales, por ejemplo, para poder determinar si esa persona tiene alguna psicopatía que va a volver a delinquir y va a volver a reincidir en ese tipo de delitos, sobre todo delitos de sangre, ¿ya? En Chile la verdad es que se da poco, ¿ya? No tenemos tanta tipo de criminalidad como cuando uno ve esas series de Estados Unidos con estos asesinos seriales. Claro, en Netflix Chile, tenemos, claro, ¿cierto? Esta serie que uno dice... Nosotros tenemos otro tipo de delincuencia, pareciera ser Claro. que ese tipo de delincuencia se da en los países desarrollados. Nosotros tenemos esa delincuencia Claro. que es como más del robo, ¿cierto? Del robo con la violencia. Claro, Pero no esa violencia sádica. de malo, porque era malo. Claro, exacto, de matar o de hacer sufrir a alguien. Es distinto. Y como te digo, la gran mayoría, y es lo que justifica en definitiva la existencia de este beneficio, ¿ya? La gran mayoría cumple. Ya. Y obviamente eso implica que las cárceles no están tan llenas también, ¿ya? Porque obviamente las cárceles es un gasto para el Estado mantener personas ahí privadas de libertad, ¿ya? Entonces, tener personas fuera bajo un régimen de control y que se puedan reinsertar, obviamente es beneficioso. Además que hay que pensar que nuestro sistema occidental, ¿cierto?, permite, a tal punto que incluso si uno lo ve o lo compara a nivel ya internacional, la Corte Penal Internacional tiene el Estatuto de Roma respecto a los delitos de lesa humanidad, los delitos graves, ¿cierto? Los delitos de guerra, lesa humanidad, etcétera, también tiene la posibilidad de estas salidas, ¿ya? No. O de estos beneficios para poder reducir condena o de cumplirlas no privados de libertad. Entonces, frente a tales delitos, ¿por qué razón la delincuencia común, ya a nivel nacional, no va a poder acceder también a este tipo de beneficios? Muy bien, nos queda claro. Y frente a eso me surge otra pregunta, porque en lo que hemos hablado del programa nos queda claro de que mientras quede en el marco legal está ok, ¿cierto? Y al parecer así debería ser en este caso, ¿cierto? O en general es así. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se arma este escándalo? ¿Por qué en el fondo yo creo que hay un tema de comunicación? Algo ocurre que tal vez las decisiones del Poder Judicial o de esta comisión terminan siendo interpretadas, ¿cierto?, en matinales y termina generando esta confusión. ¿Falta más información en la ciudadanía? ¿Falta más o falta mejor comunicación? Yo creo que tiene que ver con... a ver, es claro que hay un problema de delincuencia generalizada en el país, ¿cierto? Que en cifras pareciera ser que no, yo entiendo que no, pero sí obviamente de violencia más grave, ¿ya? Ahora, los medios de comunicación obviamente exponen los casos más graves y eso da una sensación más de inseguridad, ¿ya? Y eso hace obviamente que las personas frente al miedo actúen de tal manera que toda persona que sea condenada obviamente tenga que cumplir, ojalá de por vida, su condena, ¿ya? Entonces obviamente atenta a la proporcionalidad, pero eso siempre ha sido así, es parte de la sociedad entender que la persona que no cumple o la persona que infringe las normas penales tenga que estar de por vida condenada. O sea, la privación de libertad es una pena suave, si lo pensamos con el derecho penal de la Edad Media, ¿cierto? En que era ahorcar a las personas en la plaza pública, ya, o someterla a torturas, entre otras cosas, ¿no? Claro, o sea, en el fondo son muchos factores. Es un tema social, diría yo, y de miedo, obviamente, frente a la delincuencia, que es totalmente válido. Pero obviamente existe la normativa, los jueces tienen que actuar conforme a la normativa y obviamente no pueden dejarse presionar por este tipo, digamos, de opiniones públicas hacia dejar a las personas privadas de libertad de por vida. Eso eso sería totalmente ilegal, ¿cierto? Contrario a la ley.
Ya, o sea, bueno que existe Aboga Rock para ir aclarando estas cosas. Exacto. Entonces, y yéndonos ya a otro tema, porque en el fondo ahí está la libertad, ¿cierto? Y se espera una reinserción de estas personas. El objetivo es que se reinserten. Ujú. ¿Ya? El objetivo es que no vuelvan a delinquir. Obviamente, en muchos casos, y depende del tipo de delincuencia, no sucede. Y la reinserción también, obviamente, es difícil en nuestro país porque no existen grandes mecanismos para que las personas puedan volver a una vida, digamos, adecuada a lo que la sociedad exige, ¿cierto? De partida que si una persona quedan sus papeles manchados, encontrar trabajo obviamente ya va a ser complicado. Sí, es difícil. ¿Ya? Muchas de las personas que delinquen tampoco tienen una educación formal completa. Y a propósito, más que estén solo los papeles manchados, en este caso particular, el rostro lo conoce todo el mundo y el nombre Claro, también. conseguir trabajo obviamente es muy complejo. Esa persona queda marcada, ¿cierto? Claro. De por vida. Hay temas normalmente están muy vinculados al consumo de drogas o de alcohol. Entonces, si eso no es tratado de manera efectiva, permite obviamente que las personas puedan volver a delinquir. El grupo de amigos con los que las personas se conectan, todo eso obviamente es como una especie de caldo de cultivo para impedir la reinserción, ¿ya? Por eso que reinsertar es caro. Es caro, es lento y obviamente si no están los recursos, las posibilidades de éxito son bajas. Bueno, Por eso esperemos requiere mucho esfuerzo de las personas para poder reinsertarse, porque el medio no lo permite en términos generales. es más de la voluntad Exacto. de la persona que busca la reinserción. Bueno, esperar, ¿cierto?, que hayan cambios. Y a propósito de cambios, yo quiero hablar, usted fue el primer invitado a la Aboga Rock hace 6 años. Hace 6 años. Cuando no era magistrado. No. Era un académico especialista, experto en derecho penal. Sí. Aquí de la Universidad de En la Concepción. universidad, académico, ¿cierto?, de la Universidad de Concepción, docente y experto, doctor en derecho penal. Doctor en Derecho. Hoy en día, bueno, y quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ha cambiado desde el derecho penal 6 años hacia atrás? ¿Y qué espera en 6 años adelante en tema de reinserción y de estos cambios que hablamos? Uy, difícil pregunta. A ver, como te decía, desde un punto de vista estadístico, la delincuencia obviamente ha bajado. Incluso, por ejemplo, la delincuencia juvenil ha bajado también. Pero el tema de la gravedad, de la forma como se cometen los delitos, la violencia, obviamente es mayor y es más cruda. Para eso se requiere mayores recursos, mayor formación respecto del ente persecutor, ¿ya? Porque obviamente el Poder Judicial funciona, ¿ya? Los tribunales están funcionando sin ningún problema, pero si no, las causas no llegan bien preparadas a las respectivas audiencias de juicio oral, por ejemplo, si no llega la prueba suficiente, obviamente eso genera necesariamente la absolución. No se puede condenar a una persona si no tenemos la prueba, ¿ya? Y eso requiere mayor esfuerzo, obviamente, del Ministerio Público. Entonces, ahí es donde se debe, para la persecución penal por lo menos, donde se debe ejercer mayores cambios. Entiendo que sí se han hecho, ya se han ido creando mayores coordinaciones en la Fiscalía. Existe esta como ECO, creo que le llaman en Santiago, ¿cierto? Y todas esas medidas obviamente van orientadas a eso, ¿ya? Porque es la persecución penal donde está la clave para poder combatir la delincuencia. No es tanto ir en los tribunales, es más que nada la persecución. Porque en el fondo llega a tribunales con lo que, o sea, ustedes tienen que hacer con lo que hay. Sí, bueno, ese es un gran tema porque mucha gente cree que el Poder Judicial es todo, ¿cierto? Mezcla todo, la Defensoría, la Fiscalía y los jueces. Pero no es todo junto. No, el Poder Judicial son solamente los jueces, los funcionarios y los tribunales, ¿ya? La Fiscalía, los que persiguen, son un ente totalmente distinto. Ya, perfecto. Entonces esperamos que en 6 años más volvamos a conversar. No lo voy a invitar más, no lo voy a invitar más en 6 años. 6 años. En 6 años más. Nos quedan pocos minutos, pero antes de eso tiene que presentar su canción. Bueno, primero agradecer que haya venido nuevamente a Aboga Rock a celebrar estos 6 años junto a nosotros y hablando de justicia y con cercanía, aclarando qué es lo que queremos, aclarar y acercar lo que es el derecho a la gente. Así que agradecida y le doy el pase para que presente la canción y el porqué. Y perdón por no tener chispop hoy día en este cumpleaños tan fome. Bueno, por el tema del Tiny Desk famoso que hay de 31 minutos, yo elegí Señora Interesante porque creo que es una canción que te motiva para siempre estar averiguando cosas, siempre informándose y no perder la fe en definitiva, ¿ya? De que las cosas pueden ir cambiando, aunque estén mal,
Siempre tienes que seguir buscándose. Y eso obviamente hace que la sociedad sea en sí misma interesante. Me encanta. Nos quedamos con eso. Yo por mi parte me despido y le doy gracias a todos los auditores por seguir creyendo que el derecho puede ser parte de la conversación y no solo en los tribunales. Es la sociedad. Es la sociedad. Así es. Muchas gracias. Nos quedamos con Señora Interesante aquí en Abogado Rock.